Entonces, justamente eso es lo que quiero hablar contigo en esta mañana, la importancia del orden y saber que Dios bendice el orden. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Están listos para aprender? Ok, muy bien, acompáñenme a hacer una oración. Dios, gracias por lo que estás haciendo este domingo, gracias por permitirnos reunir como iglesia y permitir estar escuchando tu palabra. Señor, bendice tu palabra, habla nuestras vidas y que sea de edificación, de bendición, de alimento esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, entonces quiero hablarte sobre el tema de Dios bendice el orden. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo. ¿Ok? Entonces la Biblia establece claramente que Dios es un Dios de orden. Cuando vemos el libro de Génesis en la creación, vemos un orden perfecto que Dios va tomando lugar, va tomando paso a paso, el orden perfecto para llegar hasta el punto clave que es la creación del hombre, la creación tuya y mía. Pero vemos que siempre Dios se mueve en el orden. Dios tiene planes de bien y de bendición, dice Jeremías. Sus planes son de bienestar y sus planes de Dios siempre son para mejorar. La Biblia habla constantemente en diferentes versículos que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Dios quiere que vayamos avanzando, que vayamos creciendo, que vayamos rompiendo límites, que vayamos rompiendo barreras. Dios jamás quiere vernos estancados. Dios siempre quiere más para nuestras vidas. Pero en ese crecimiento Dios siempre establece el orden. Diga una vez más conmigo, orden. Dios bendice el orden, iglesia. Por eso dice aquí en 1 Corintios, Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios que de pronto se le ocurre algo y cambia todo el plan. Dios no es alguien que de pronto dice, no, mejor así no, vamos a hacerlo diferente. Dios tiene establecido todo bajo orden. Por eso mismo, al ser una característica de Dios, el orden, Dios bendice el mismo orden. ¿Ok? Y como les comentaba hace un momento, hoy iniciamos este nuevo tema y el primer domingo de febrero vamos a estar trayendo nuestras primicias. Pero antes, estos próximos domingos del mes de enero queremos hablar justamente de este tema, del dar, de la semilla, de las primicias, para que vayamos preparando nuestro corazón, nuestro entendimiento y por supuesto nuestras primicias para el primer domingo de febrero venir y traerlas al Señor y consagrarlas. ¿Cuántos les da alegría eso? Amén. ¿Cuántos están emocionados por traer sus primicias este año? Y mira, hay muchos testimonios y los vamos a estar escuchando a lo largo de las próximas semanas. Hay muchos testimonios de personas que Dios las bendijo en este 2024 pasado porque trajeron su primicia iniciando el año. Yo conozco varios de ustedes. Conozco varios que se casaron en el 2024 porque fueron fieles a Dios en sus primicias y Dios abrió puertas para sus bodas. Y no cualquier boda, una boda excelente. Conozco varios que compraron su carro, su casa este año porque trajeron sus primicias iniciando el 2024 y Dios los bendijo y había puertas para que compraran sus carros y sus casas. ¿Hay testimonios de eso en ese lugar? Amén. Aquí hay algunos, ¿verdad? Y los vamos a escuchar durante las próximas semanas. ¿Por qué es bíblico? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es necesario enseñarlo a la iglesia para que nuestra iglesia sea una iglesia bendecida en todas las áreas de sus vidas? Bendecidas en la parte espiritual, bendecidas en la parte familiar, pero también bendecidas en la parte financiera. Y sería un error y sería egoísmo de parte de nosotros como pastores no hablar este tema porque estaríamos limitando las bendiciones financieras de Dios para tu vida. Si no lo hablamos, estamos solamente predicando una parte del evangelio, pero como las finanzas también son parte del evangelio, también tenemos que hablarlas, ¿ok? Y es importante enseñarlo. Pero por eso vamos a prepararnos durante este mes para el primer domingo de febrero tener listas nuestras primicias y traerlas a la casa de Dios, ¿ok? Entonces vamos a iniciar hoy y vamos paso a paso en estas próximas semanas. Yo te comentaba entonces que Dios bendice el orden, ¿ok? Dios bendice el orden y tal vez cuando inicias un año nuevo, tú puedes tener muchos proyectos, muchos planes, puedes tener muchos sueños, puedes tener en tu mente diferentes cosas que quieres realizar en este año 2025. No sé tú, pero yo creo que este año 2025 va a ser un gran año para nosotros.
¿Sí lo creen conmigo? Tan solo el título que hemos estado predicando de tiempo de cosecha, ya eso me inspira a creer que va a ser un gran año. ¿Ok? Entonces yo creo para todos va a ser un buen año, un gran año, un año de bendición. Pero más allá de los sueños, de los propósitos, de los planes, creo que es súper importante el volver a analizar el orden en nuestras vidas. Y creo que el inicio de año se presta muy bien para poder hacer este análisis de realmente saber si tengo en orden mi vida o tengo que reajustar algunas áreas para iniciar el año correctamente. ¿Ok? Por eso es tan importante el mensaje en esta mañana y hablar sobre que Dios bendice el orden. ¿Ok? Cuando tenemos orden en nuestras vidas, automáticamente fluye la bendición de Dios. Y no sabes de dónde llega, no sabes cómo llega, pero la bendición de Dios te alcanza porque tu vida está en orden, ¿ok? Entonces vamos a analizar en esta mañana si en cada área de nuestras vidas hay orden o está el orden correcto, el orden bíblico. Y si no, no te preocupes, vamos a orar, a hacer los ajustes para este año iniciarlo con el orden de parte de Dios, ¿ok? Entonces Dios bendice el orden. Y el orden o la bendición a través del orden es una ley universal. Es decir, es una ley que alcanza a todos, que aplica para todos. Si una empresa trabaja bajo un orden, es una empresa que va a progresar. Si un negocio tiene un orden en sus finanzas, en sus empleados, en sus horarios, en su atención al cliente, si ese negocio trabaja en orden, es un negocio que va a prosperar. ¿Okay? Es aplicable aún para los que no son cristianos, aún para los que no están en la iglesia, es aplicable para todos. El que vive y trabaja en orden es prosperado y es bendecido. Y yo conozco muchas empresas de gente que no es cristiana, pero trabajan en orden, viven en orden, hacen las cosas en orden y les va bien, porque es una ley universal aplicable para todos. ¿Ok? El orden trae bendición, el orden trae progreso, el orden trae crecimiento. Hay países del primer mundo que viven en orden y son países bendecidos. ¿Ok? Hay países donde viven en orden con las leyes del tránsito. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hay países donde está prohibido cruzarse una luz en amarillo o en rojo. ¿Sí? Está prohibido o la gente sabe de antemano que no se puede estacionar en cierto lugar, que no puedes rebasar en cierto lugar. Tratan de vivir en orden y esos países comúnmente son países bendecidos, porque el orden trae bendición automáticamente. Hay familias que tratan de vivir en orden y son familias bendecidas. ¿Ok? Hay personas que viven en orden y son personas bendecidas, porque el orden trae bendición. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Ahora, Dios establece diferentes áreas en nuestras vidas. Y quiero mencionarte 4 áreas principales en nuestra vida que es muy importante mantenerlas en orden. Y si este año o este inicio de año requieren algún ajuste, estás a un excelente momento para reajustar el orden en estas áreas y que el orden traiga bendición a tu vida, ¿ok? La primera es el área familiar. ¿Ok? El área familiar, la familia tiene que estar en orden. ¿Cuántos dicen amén? Ok, lo que nos dice la Biblia sobre este punto está en Mateo 22:37. Acompáñame a leerlo. Mateo 22:37. Dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a parar ahí. ¿Ok? En el área familiar, el orden correcto es siempre poner primero a Dios. ¿Ok? Siempre poner primero a Dios. En tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, en tu casa, siempre debe estar primero Dios por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? No está diciendo que tienes que dejar de amar a tu esposa, tienes que dejar de amar a tus hijos. Está diciendo que primero tienes que amar a Dios por encima de ellos, para que si amas a Dios, vas a conocer el verdadero amor y vas a poder amar a los demás de una manera correcta. ¿Ok? Para tener una familia unida, una familia estable, una familia
donde haya paz, donde haya buena comunicación, una familia donde haya unidad, una familia donde uno se sienta bien estar en ese hogar, con esas personas, con esa familia. Primero debemos de amar a Dios. ¿Ok? Yo creo que es el sueño de todos, como padres, como madres de familia, como hijos, vivir en un hogar lleno de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En un hogar donde te sientas amado y donde tú puedas amar a los demás libremente. En un lugar donde tú te sientas bien, te sientas contento. En un lugar donde quisieras estar ahí toda la vida porque te sientes bien. Creo que es el sueño de todos, un hogar así. Ya sea que tu hogar sea así o construir un hogar así cuando tú tengas la oportunidad. Pero la Biblia habla claramente, para poder amar a los demás correctamente, primero tenemos que amar a Dios. Dice primera de Juan 4, 7 y 8, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Yo puedo decir con mis palabras que amo a mi esposa, pero tal vez con mis acciones o con otras áreas de mi vida no la estoy amando correctamente, ¿verdad? Pero el punto clave aquí es que primero debo de conocer el amor de Dios y debo de amar a Dios para que Dios me dé de su amor verdadero, de su amor puro, de su amor correcto y yo poder amar a los demás. Porque si no amo a los demás es porque no conozco a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y ese es el orden correcto en la familia. Para que podamos amar a los demás en nuestra casa, en nuestra familia, primero debemos de amar a Dios. Es Dios por encima de todo y después la familia y después el ministerio o el trabajo. ¿Ok? Ese es el orden correcto. Dios en primer lugar, después la familia y después nuestro ministerio o nuestro trabajo. Jamás el trabajo puede ocupar el lugar de la familia y mucho menos el lugar de Dios. Sería un desorden si primero ponemos el trabajo en nuestra familia, si primero ponemos el dinero, ganar dinero. Es un error que tal vez en un momento o en una temporada te puede dar una satisfacción económica, pero después el desorden no trae bendición. El desorden te pasa factura, ¿ok? Entonces, jamás podemos poner el ministerio o el trabajo por encima de la familia y mucho menos por encima de Dios. El orden correcto, repito entonces, es Dios, amar a Dios primero con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Después, con ese amor que Dios nos da, amar a nuestra familia y después, claro, viene el trabajo. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, es el orden correcto que Dios establece en su palabra. Dios, familia y trabajo o ministerio. Dios siempre tiene que estar en primer lugar para que nuestra familia funcione correctamente. ¿Sí? Y hay mucho que hablar del amor, pero tengo que avanzar. Pero la Biblia habla que el amor transforma, el amor cubre, el amor cambia. El amor muchas veces tiene el poder de hacer un ajuste en una persona que ninguna otra cosa lo pudiera haber hecho. El amor puede cambiar corazones. ¿Cuántos dicen amén? El amor puede cambiar mentes. El amor puede cambiar a tus hijos. El amor puede cambiar a tu esposo. El amor puede cambiar a tu esposa. ¿Sí? El amor tiene un gran poder para cambiar personas. Por eso debemos de amar a Dios para que Él nos enseñe ese amor correcto y a través de amar a Dios podemos amar a nuestra familia. Y ese amor puede traer un cambio en nuestro hogar. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Sí? Entonces es Dios, nuestra familia y nuestro ministerio o trabajo. El orden correcto. Y recuerda también, el orden trae bendición. Si de pronto dices, ay, creo que estoy poniendo primero el trabajo antes que a Dios y mi familia, cuidado. Vamos a reajustarnos en este inicio de año, ¿ok? O si de pronto dices, creo que estoy poniendo primero a la familia o primero al trabajo por encima de mi familia, cuidado, vamos a reajustarnos porque el orden correcto trae bendición. Si quieres vivir en bendición este 2025, vamos a hacer los ajustes necesarios en el área familiar. Ok, también en el área social hay orden que Dios establece. La Biblia dice en 1 de Pedro 2, 13 y 14. 1 de Pedro 2, 13 y 14 dice: someteos por causa del Señor
a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 1 Pedro 2, 13 y 14. ¿Ok? Entonces, socialmente, si queremos vivir bien como sociedad, si queremos vivir como ciudad, si queremos vivir bien como comunidad, como colonia, como área, si queremos que nuestra sociedad funcione correctamente, la Biblia establece el orden. Debemos de someternos, de obedecer a nuestras autoridades y a las instituciones humanas. Aplica también para nosotros como hijos de Dios. ¿Ok? No, yo obedezco a Dios. Sí, pero también hay que obedecer a los gobernantes. No, pero mi gobernante es Cristo. Sí, espera, mi hermano. Pero también tienes que obedecer a las autoridades humanas, dice aquí 1 Pedro. ¿Ok? Porque nosotros somos luz. Si el resto de la gente no obedece, nosotros tenemos que ser diferentes. Somos la luz y la sal de la tierra. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Y tenemos esa responsabilidad, aún más nosotros, de someternos a gobernantes, a autoridades civiles, incluso a la policía. Obedecer las leyes para mantener el orden. Obedecer las instrucciones para mantener el orden. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Ok? Y si queremos vivir bien como sociedad, Dios bendice el orden. Si vivimos en orden, obedeciendo autoridades, leyes e indicaciones, nuestra sociedad va a ser mucho mejor y vamos a ser más bendecidos todavía. No sé tú, pero yo quiero ver mi ciudad bendecida por Dios. Yo quiero ver mi país bendecido por Dios. Yo quiero ver, donde yo vaya, donde yo vivo, donde yo esté, quiero que ese lugar sea bendecido por Dios. Pero para eso yo tengo que ser luz a través del orden que Dios establece y marcar una diferencia. ¿Ok? Y es lo que la Biblia dice. Yo no lo estoy inventando ni lo estoy diciendo. La Biblia lo menciona. Debemos de obedecer a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades civiles, a la policía, a las leyes establecidas, a las indicaciones que nos dan las autoridades para vivir en orden y ser bendecidos. Aunque si alguna autoridad o algún gobernante da una indicación en contra de nuestros principios bíblicos, ahí ya no aplica la obediencia. Todo lo que va en contra de principios bíblicos no aplica, porque primero está nuestras convicciones como hijos de Dios. Primero está lo que dice la palabra de Dios y después lo que establece la autoridad. Pero si lo que ellos establecen es para el orden y no va en contra de principios bíblicos, debemos de obedecer. ¿Alguien dice amén? ¿Ok? Las leyes de tránsito, amén. Yo no sé cómo están en cuestión de las leyes de tránsito, ¿verdad? No sé si se pasan semáforos, bueno, no sé, no quiero meterme en problemas. ¿Sí? El pago de impuestos, ok, no sé tampoco, no sé, de facturas de eso, yo no sé, solo Dios si tú sabes. ¿Cómo está tu empresa, cómo está tu negocio en Hacienda? ¿Sí? Terminamos el año, hiciste tu declaración. Bueno, ya no me meto más. Pero hay que obedecer a las instituciones gubernamentales para vivir en orden y para ser bendecidos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. También en el área ministerial, Dios establece orden. En la parte ministerial. La parte ministerial nos referimos aquí dentro de la iglesia. Dios establece orden dentro de la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ok? Obedecer a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya me siento más tranquilo porque dije, este era un punto donde estaba nervioso, dije a lo mejor. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que obedecer a nuestros pastores, porque ellos cuidan de nosotros, velan por nosotros, dice la Biblia. ¿Okay? Ellos oran por nosotros y ellos son instrumentos de parte de Dios para darnos dirección en algunas decisiones que tenemos que tomar. Y aunque en ocasiones a mí me ha pasado muchas veces que mi pastor me da una indicación contraria a lo que yo pensaba que estaba bien, pero lo que yo he aprendido es que muchas veces nuestros pastores ven más allá de lo que nosotros estamos viendo.
En ocasiones nosotros vemos algo a corto plazo y muchas veces las decisiones que queremos tomar son basadas en nuestras emociones, son basadas en el momento que estamos viviendo. Pero los pastores, yo creo que tienen una madurez espiritual donde ven más allá. Y la decisión que ellos nos están dando como dirección no es basada en una emoción, no es basada en un momento, es basada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos enseña, debemos de someternos, de obedecer a nuestros pastores. Debemos de honrarlos. Hay más versículos que hablan de esto. Debemos de honrarlos, debemos de tenerlos en alto estima, dice otro versículo. Debemos de apreciar su trabajo, ¿sí? Debemos de bendecirlos. Hay muchas formas que la Biblia nos menciona que es importante sobre nuestros pastores, de cuidar sobre nuestros pastores, ¿ok? No por la persona. Ok, no por la persona, porque los pastores tenemos muchos errores. ¿Cuántos dicen amén? Ok, algunos sinceros hay aquí, ¿verdad? Tenemos muchos errores, yo soy el primero. Soy humano también. Todos los pastores que tú ves aquí en esta iglesia son humanos. Tenemos errores, tenemos momentos malos también. Tenemos también momentos donde nos enojamos, ¿sí? No somos ángeles, también nos enojamos. Pero no es por la persona. Es por lo que Dios depositó en esa persona, ¿sí? Por la unción, por el llamado, por el trabajo que Dios le encomendó a esa persona, ¿sí? No es por esa persona, es por lo que Dios le depositó a esa persona. Por eso la Biblia habla sobre obedecer y someternos a nuestros pastores. Y esa es la parte de orden en la cuestión de iglesia. Primero está Dios, por supuesto, en la iglesia, ¿ok? Dios siempre va a ser el primer lugar en esta iglesia. Después nuestros pastores, ¿sí? Y ministros de la iglesia. Y después los líderes. ¿Ok? La Biblia habla mucho sobre el obedecer a los líderes. Ya vimos algunos versículos, someternos a las autoridades. Y jamás cuestiona si la autoridad es buena o mala. Si la autoridad trabaja bajo mi conveniencia, bajo mi gusto, o trabaja en contra de lo que a mí me gusta, jamás lo menciona. Lo único que dice es sométanse, obedezcan a las autoridades, porque ahí hay bendición de parte de Dios. La Biblia dice que es mejor la obediencia a cualquier sacrificio, a cualquier cosa que tú puedas dar. Y aquí entra un punto clave, porque podemos traer nuestras primicias, pero si no estamos obedeciendo a Dios, obedeciendo a nuestras autoridades, obedeciendo a nuestros pastores, te voy a decir algo, de nada va a servir la primicia, ¿sí? Porque es mayor la obediencia que el sacrificio, ¿sí? Por eso desde ahorita estamos dando diferentes enseñanzas y mostrando este punto tan importante. Para nosotros y por supuesto para Dios es más importante ajustar nuestra vida en el orden correcto y aprender a obedecer y someternos a autoridades que cualquier primicia, cualquier ofrenda, ¿ok? Por eso es importante ajustar lo necesario para que cuando traigamos nuestra primicia sea agradable delante de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? ¿O vamos bien aquí entonces? ¿Vamos todos bien? Ok, entonces someternos a nuestros pastores y a nuestros líderes es muy importante, ¿ok? Debe de haber un respeto hacia ellos, debe de haber una honra, como les mencionaba, debe haber un aprecio hacia ellos por el trabajo que realizan a favor de nuestra vida espiritual. Y puedo hablar mucho de esto porque estoy involucrado en el tema, ¿verdad? Pero lo que quiero es mejor que el Espíritu Santo te lo revele y te lo muestre, ¿ok? Pero lo que sí es importante es eso, debemos de amar, honrar y respetar a nuestros pastores. ¿Cuántos decimos amén? Ok, y vamos a la última área, que es el área financiera. Ok, vamos ahora sí a entrar a la parte financiera. ¿Cuál es el orden de Dios para nuestras finanzas? Recuerda que Dios bendice el orden. Bueno, el tema de las finanzas es un tema muy importante para la Biblia y para Dios. De hecho, después de Jesús y la salvación, el tema de las finanzas es el más mencionado en toda la Biblia. Dios jamás está en contra del dinero. El dinero no es malo. Lo malo es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Ok? El dinero, al contrario, el dinero es bendición. El dinero viene de Dios. El dinero Dios lo usa para bendecir a sus hijos. Pero en donde debemos de tener cuidado no es en el dinero como tal, sino en la condición del corazón del hombre. Porque
cuando el corazón del hombre no está correcto, el dinero desata muchas cosas que le afectan al corazón, como la avaricia, como la envidia, como los pleitos, como el egoísmo y otra lista más grande. ¿Ok? Pero cuando hay un corazón correcto, como hijos de Dios, el dinero, en lugar de ser de maldición, es de bendición. ¿Ok? Hay una historia en la Biblia acerca de un hombre que se llamaba Jabes. ¿Ok? Jabes, ese era su nombre. Y es un versículo, 2 versículos que habla de este hombre. Y la Biblia menciona que este hombre hizo una oración y le pidió a Dios que lo bendijera, que multiplicara todo lo que él tenía en sus manos. En unas versiones, Jabes le decía a Dios que lo hiciera rico, que lo hiciera próspero, que lo hiciera millonario. Esa era su oración de Jabes. Bendíceme, Señor, prospérame, dame más territorio, dame más bienes, dame más ganancias. Y si lo tomamos de una manera incorrecta, pudiéramos pensar que Jabes era egoísta, pero no, porque la Biblia dice que Dios le respondió su oración y Dios lo hizo más ilustre, más grande que todos sus hermanos. Dios respondió la oración de Jabes. Entonces algunos se preguntan, si fuera una oración egoísta, Dios no lo hubiera respondido. Pero lo que pasa es lo que les mencionaba hace un momento. No era tanto el dinero que Jabes estaba pidiendo, o las propiedades, o las riquezas, sino la condición del corazón de Jabes. Porque Jabes sabía que todo lo que Dios le iba a dar y a bendecir era para bendecir a otros. Él tenía un corazón correcto. Jabes sabía que cualquier riqueza que llegara a sus manos era para cumplir la perfecta voluntad de Dios que había puesto sobre su vida. Lo que Dios le iba a bendecir a Jabes era para cumplir el llamado de Dios que había puesto sobre su vida. No para volverse egoísta, no para volverse envidioso, no para volverse orgulloso, sino Jabes sabía que necesitaba recursos financieros para cumplir la visión que Dios le había dado. Por eso él oró de esa manera. Y entonces repito una vez más, el problema no está en el dinero como tal, el problema está en la condición del corazón del hombre. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Por eso las finanzas son tan importantes, un tema tan importante dentro de la Biblia. Y aquí como iglesia nosotros no es un tema que lo vas a escuchar muy comúnmente durante todo el año. Pero en este inicio de año, lo que hemos hecho ya por algunas ocasiones es justamente hablar el tema de finanzas para pedir a Dios que bendiga este resto del año 2025 a través de las primicias. ¿Ok? Tal vez no vamos a estar todo el tiempo hablando de dinero aquí, pero tampoco es correcto no hablar del tema porque es un tema bíblico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el orden correcto según la Biblia en la parte financiera? Lo primero que nos habla la Biblia es la importancia de los diezmos. ¿Ok? El diezmo es bíblico. Estos 3 puntos que yo te voy a dar de las finanzas son bíblicos. Si alguien te dice algo más, no le hagas caso, porque no está en la Biblia. ¿Ok? Es un tema delicado también porque de pronto, si no se enseña bíblicamente, hay gente que puede inventar muchas cosas y pactar y trae tu carro y dale tu casa al pastor. Y, imagínate, hombre. No, esas cosas no son bíblicas. Aquí no creemos en eso, ¿ok? Ten cuidado. Nosotros solamente predicamos y hablamos lo que dice la palabra de Dios. Sí, somos una iglesia fundamentada en la Biblia, ¿ok? Ya lo demás son cosas que se inventan otras personas. Y por unos pagamos todos, pero no somos iguales todos, ¿ok? Ok, la Biblia habla primero de los diezmos. Dice la Biblia, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. La Biblia habla del diezmo, que es el 10% de nuestra ganancia. ¿Ok? El 10% de lo que llega a tu mano como bendición de parte de Dios. Ese 10% Dios nos pide que lo traigamos a la iglesia. Es bíblico, ¿sí? Diezmo justamente significa el 10%. Por eso se enseña de esta manera, que es el 10%, por el significado de la palabra, la raíz de la palabra. ¿Ok?
¿ok? En Levítico 27:30 y Números 18:26 hay otras instrucciones más sobre el diezmo. El diezmo se da por obediencia, porque Dios dice, traigan el diezmo. Lo da como una indicación. No lo pone en tela de juicio, no lo pone opcional. Simplemente lo pone de una manera imperativa diciendo, tráelo, trae el diezmo. Entonces, si Él me lo está pidiendo, yo tengo que hacerlo por obediencia, ¿ok? Cuando nosotros damos el diezmo, estamos obedeciendo a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. También el diezmo cubre nuestro corazón de la avaricia. Es uno de los problemas más graves en la humanidad, la avaricia. Entre más tengo, más quiero. O el que no tiene nada y llega a tener, loco se vuelve. Algunas frases así, ¿no? ¿Sí? El que nunca tuvo nada en la vida y de repente tiene, se vuelve loco porque no sabe administrarlo. ¿Sí? Pero el diezmo cuida nuestro corazón de la avaricia. La avaricia es acumular más de lo que necesitamos. Jesús siempre estuvo en contra de la avaricia. Por eso le dijo al hombre rico, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. O sea, Jesús no estaba en contra del dinero. Jesús estaba en contra de que la gente acumulara y no ayudara a los que necesitaban. ¿Ok? Ahí estaba el problema. Por eso Jesús siempre retaba a las personas y le decía, ayuda a los necesitados, ayuda a los huérfanos, ayuda a las viudas, ayuda a los enfermos. No es malo que tengas, no es malo que vayas progresando, prosperando, pero no te olvides de los que necesitan. Por eso el diezmo cubre nuestro corazón de la avaricia, porque ese es un problema de la humanidad. Empiezo a tener mucho y lo quiero acumular, lo quiero guardar. Y no quiero que nadie lo vea, no quiero que nadie lo toque, no quiero que nadie... Y es un problema del corazón. Y ese sí es pecado, la avaricia. Pero cuando nosotros nos desprendemos de lo que tenemos, estamos agilizando nuestro corazón a la generosidad. Y la generosidad es contraria a la avaricia. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? También el diezmo nos da una protección espiritual sobre nuestras finanzas. Dice la Biblia que Él reprende al devorador de nuestro dinero. Y de verdad, cuando tú das tu diezmo, tu dinero te alcanza, tu dinero te rinde, porque nadie te lo roba, nadie lo devora. ¿Sí? No sé si les ha pasado, a mí me pasaba, que de pronto decía, bueno, trabajé y tengo este recurso que me entró. Y de repente decía, ¿en qué se me fue? ¿En qué me lo gasté? Y pues cuestión de desorden también financiero, ¿verdad? Y Dios no bendice el desorden. Pero a mí me pasaba mucho en un inicio. Y era el devorador de mi dinero. No recordaban que se me iba, pero ya no traía nada. La Biblia habla que cuando diezmamos hay una protección espiritual sobre nuestras finanzas y el dinero nos va a rendir. El dinero se va a administrar correctamente, nadie nos lo va a robar. Y después, otro beneficio del diezmo es que hay bendición por la obediencia a través del diezmar. ¿Ok? Dios bendice la obediencia, Dios bendice el orden y cuando diezmamos hay bendición de parte de Dios. Otro punto sobre las finanzas son las ofrendas. 2 Corintios 9, 6 al 11. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, el diezmo, Dios lo pide, Dios lo ordena. La ofrenda es voluntaria, ok, es diferente al diezmo. La ofrenda es voluntaria, es lo que cada uno quiera sembrar, lo que cada uno quiera dar. Aquí no hay un porcentaje establecido, es algo voluntario que tú quieras dar. La ofrenda se da por agradecimiento a Dios, porque gracias a Él tenemos trabajo. Cuando dicen amén. En una ocasión hablaba con un amigo, un empresario, y me decía, pero mi mérito de estudiar, mi mérito de trabajar duro para levantar mi empresa, mi mérito de trabajar con todos los empleados. Sí, claro, hay un gran valor en lo que tú has hecho. Pero gracias a Dios tienes salud, gracias a Dios tienes vida, gracias a Dios tienes una mente muy ágil, gracias a Dios tienes manos para trabajar, gracias a Dios tienes boca para comunicarte con los clientes, los empleados. Es gracias a Dios por lo que tienes. ¿Sí? Entonces cuando uno da ofrendas, uno le agradece a Dios. Le agradece a Dios la vida, la familia, el hogar,
la empresa, el trabajo, el recurso. Es una manera de agradecimiento cuando damos ofrenda. También la ofrenda, cuando damos ofrenda, hay una cosecha de acuerdo a lo que se ha sembrado. Es lo que dice 2 Corintios 9:6. También reconocemos que Dios es nuestro proveedor, ¿ok? Y esto ayuda a que nuestro corazón no caiga en el egoísmo, ¿sí? Que también es un problema social muy grave. El egoísmo, el humanismo, el centrar todo en mí, en yo, en el yo y solamente yo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos ofrenda, reconocemos que Dios es nuestro proveedor, que la bendición viene de Dios, ¿sí? No todo gira alrededor de mí, sino es Dios el que me ha bendecido. Y también, cuando ofrendamos, colaboramos al funcionamiento de la iglesia y a que siga avanzando el alcance en nuestra comunidad. A través de nuestras ofrendas, nuestra iglesia sigue funcionando, seguimos haciendo proyectos. Se necesita dinero para funcionar como iglesia, se necesita dinero para pagar, se necesita dinero para invertir, se necesita dinero para todo. Entonces, como iglesia podemos seguir avanzando a través de las ofrendas y la colaboración económica de muchos de nuestros miembros. ¿Estamos bien aquí? Por último, para ir terminando, las primicias, que es lo que vamos a estar celebrando el primer domingo de febrero, ¿ok? Las primicias. Dice Proverbios 3:9 de esta manera. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ok? ¿Qué son las primicias? Las primicias es la selección de lo primero y lo mejor de nuestras ganancias. Por eso comúnmente las celebramos iniciando el año, porque es lo primero del año y lo mejor que se consagra a Dios. En el Antiguo Testamento era una práctica que hacían los judíos. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos habla de primicias. Ellos, por ejemplo, el primer fruto de su campo lo ofrecían al Señor y lo llevaban al templo, ¿sí? Algunos llevaban granos, algunos llevaban fruta, algunos llevaban animales también, ¿sí? El primer fruto de su ganado, cuando su ganado daba a luz, cuando su ganado se multiplicaba, lo primero y lo mejor lo llevaban al templo. Incluso también en el Antiguo Testamento, algunas personas, algunos hijos eran entregados al Señor como primicia. Si mi primer hijo yo lo consagraba a Dios, mi primer hijo yo se lo entregaba a Dios, esa era mi primicia, ¿sí? Y por supuesto también ganancias financieras. Es decir, la primicia es lo primero y lo mejor de cualquier ganancia en nuestras vidas. ¿Ok? Esa es la primicia. Lo primero y lo mejor. Primicia viene de primero y de primogénito, de hecho. ¿Para qué se dan las primicias? Las primicias primero se dan como acción de gracias por el año pasado en el cual Dios nos bendijo. ¿Cuántos fueron bendecidos en el 2024? Mira, estás tan bendecido que aún tienes vida. Estamos tan bendecidos que podemos sonreír. Estamos tan bendecidos que podemos respirar. Estamos tan bendecidos que tenemos un hogar a donde llegar esta noche. Estamos tan bendecidos que yo aquí puedo ver que a nadie le faltó comida. Al contrario, vi que algunos comieron de más. Estamos tan bendecidos tan solo con el hecho de que tenemos vida. Tenemos una familia. Tenemos salvación de parte de Dios. Tenemos libertad de parte de Dios. Tenemos vida eterna en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es más que suficiente para darle gracias a Dios. Las otras circunstancias pues son pasajeras, no te preocupes. Si de pronto hubo algún problema en el año pasado, es pasajero. Pero lo esencial y lo primordial lo tenemos y Dios nos lo dio, ¿ok? Entonces las primicias se dan para darle gracias a Dios por su bendición en el año que pasó. Pero también se dan para consagrar la bendición de Dios en este año que está iniciando. ¿Ok? Son acción de gracias por el pasado, pero también son consagración por lo que se tiene en el futuro. Las primicias se dan también para honrar a Dios, reconocer que Él es el que nos da salud, nos da fuerzas para trabajar,
reconocer que Él es el que acomoda todo, nos da la habilidad, nos da los caminos, nos abre las puertas para ser bendecidos. Honramos a Dios, reconocemos que viene de Dios, por eso damos también primicias. Y también las primicias se dan para asegurar la bendición de lo que viene en el futuro. El mundo cambia, la economía cambia, los negocios cambian, el dólar cambia, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nunca cambia. Y la palabra de Dios jamás cambia. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que si traemos nuestras primicias, aseguramos bendición para el futuro, Dios no va a cambiar. Dios lo va a cumplir. Amén. Por eso damos primicias, para vivir en abundancia, para asegurar lo que vendrá en el futuro, independientemente de la economía y de los negocios, independientemente de las noticias. Aseguramos el futuro espiritualmente porque somos obedientes a los principios bíblicos y Dios nos va a bendecir en este 2025. Amén. Por eso yo quiero motivarte, invitarte. Deja que el Espíritu Santo te lo vaya mostrando, deja que Dios vaya moviendo tu corazón. No queremos obligar a nadie, no queremos obligar a nadie, ¿ok? Queremos que Dios sea el que vaya haciendo la obra en ustedes. Pero es algo bíblico, es algo que viene de parte de Dios y es algo que asegura tu bendición para este año que está por iniciar. Muy bien. Por último, ¿cómo se dan las primicias? Las primicias se dan al inicio de algo nuevo. Por ejemplo, ahora que estamos iniciando un año nuevo. Pero también las puedes dar al inicio de un nuevo trabajo. Hay gente que da su primer sueldo como primicia a Dios de un nuevo trabajo. A lo mejor en una nueva cosecha. Tal vez alguien de aquí se dedica al campo. Y yo sé que en el campo hay temporadas de cosechas, no todo el año es cosecha. Pues la primer cosecha que levantes la puedes entregar al Señor. O en el inicio de una nueva ganancia. Tal vez cerraste un trato, cerraste un negocio, obtuviste una ganancia y lo primero lo consagras a Dios. Simplemente las primicias se dan al inicio de algo nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo traemos a la iglesia, lo entregamos al Señor, lo consagramos a Dios y oramos como pastores por esas primicias, creyendo en fe de que Dios va a bendecir tu futuro y tu año que está por iniciar. ¿Ok? Así de sencillo se hace. Pero repito una vez más para ir concluyendo este mensaje. Todo está en que Dios te lo muestre, que Dios mueva tu corazón y que lo hagas con fe. ¿Ok? No es una obligación y no estamos obligando a nadie, pero sí es importante enseñarlo. ¿Sí? Y si Dios lo pone en tu corazón, prepárate. No lo des triste. No lo des pensando, ay, ¿después qué voy a hacer? Y después todo enero, la cuesta de enero, ¿y cómo lo voy a hacer? Y todavía me falta acabar. No lo des preocupado, no lo des triste, no lo des enojado. Si tu esposa se enoja y, oye, ¿por qué das el dinero? Y después la despensa. A ver, espérame, vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo. No podemos dar una primicia enojados. No podemos dar una primicia en división. No podemos dar una primicia tristes o preocupados. Tenemos que darla con un buen corazón. ¿Ok? Y con fe. Diga conmigo fe. Sí, la fe aquí mueve mucho. Porque si solo la damos por dar, no va a valer. Si la damos con fe, creyendo en lo que dice la palabra de Dios, que este año habrá abundancia y será un tiempo de cosecha, entonces sí tiene valor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo fe. Se requiere fe para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque mucho de esto va en contra de lo que dice el mundo, de lo que dicen las finanzas. Mucho de esto es locura para mucha gente. Pero se requiere fe para creerlo y disfrutar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok? ¿Estamos bien todos entonces? ¿Sí? Dios bendice el orden, iglesia. ¿Ok? Si hay que ajustar algo, hay que ponerlo en orden en este inicio de año para tener un buen año. Hay que poner en orden nuestra familia, hay que poner en orden nuestra sociedad, hay que poner en orden nuestro ministerio y hay que poner en orden nuestras finanzas. ¿Ok? Y Dios también bendice cuando damos diezmos, damos ofrendas, damos primicias. Es todo lo que dice la Biblia, no hay más. Si tú o si Dios pone en tu corazón
dar una primicia. Prepárate para el primer domingo de febrero. Vamos a venir a hacer un servicio, vamos a tener testimonios, vamos a alabar a Dios, vamos a orar, creyendo en Dios que este año 2025 será un año de abundancia, de bendición, de crecimiento, un año donde Dios va a romper límites, un año donde no va a haber escasez, un año donde no va a haber pobreza, un año donde Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Estamos creyendo en Dios que el 2025 va a ser un año de cosecha. ¿Alguien dice amén a eso? El mejor año de nuestras vidas, el año donde vamos a levantar lo que hemos sembrado con lágrimas, con regocijo lo vamos a cosechar y vamos a ver la bendición y la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos, ponte de pie conmigo en esta tarde.